Kentucky. And joining me tonight, Mercedes, who's been already starting her hard work. We're going to dive right in to answer all of your questions, or as many as we can. Ya, buenas tardes, padres. Está con ustedes la señorita Amy Fowler. Ella es la directora del Departamento de Académico del Grupo de Liderazgo y yo voy a estar interpretando en español. Mi nombre es Mercedes Carvajal. Soy la gerente de involucración de familias. So we are very excited to be with you today so that we can help you to understand a little bit about what the model will look like the day when we have hybrid and distance learning, how we'll be identifying a priority list for inviting students to our hybrid model. Muchas gracias, familias, por su paciencia. Vamos a estar hoy hablando sobre cómo se verá el día para el modelo híbrido frente si usted decide que su estudiante se quede el 100% en aprendizaje a distancia. Y también vamos a estar viendo la lista de prioridades de las personas que van a recibir una invitación para el modelo híbrido. We also want to give you an overview of our timeline and describe an opportunity to give input to supplemental programming that's coming up. También queremos hablarles sobre las fechas importantes de este proceso y darle la oportunidad de decirles sobre la programación complementaria que viene. So many of you were on the meetings with me and Mercedes over the course of the year. And last December, we decided we could not open for in-person instruction this spring. Muchos de ustedes estuvieron con nosotros cuando en diciembre anunciamos que desafortunadamente no íbamos a poder dar la instrucción en persona. But recent events have changed, including that we now have vaccines available for educators, and some changes in state law make it possible for us to offer some in-person instruction this spring. Pero recientemente algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, las vacunas que han estado más disponibles para los educadores, ciertas leyes estatales nos han ayudado para poder hacer esta una opción para nuestros estudiantes. When we do the in-person instruction, we do not believe we will have enough seats for all students. And so we're using a priority system that we'll describe in a little bit. And part of the reason we don't believe we'll have enough seats is that all teachers won't be providing in-person instruction. Teachers have an option to provide it or not. So, cuando podamos ofrecer esta instrucción en persona, sabemos que va a haber asientos limitados. Y la razón por qué va a haber asientos limitados es porque a nuestros maestros, ellos podrán tener la opción también de optar de venir a la escuela a enseñar. Entonces, con asientos limitados, tenemos que tener un sistema de cómo vamos a dar la prioridad a estudiantes. So in offering our in-person instruction, it's super important that we keep in mind community safety. And as a result, our students will be in small cohorts. They'll spend a full day at school with the same group of students and one teacher. That group of students will be grade level peers. So, ¿cómo se verá? Primero que todo, queremos mantener la seguridad de nuestra comunidad. Así que los estudiantes vendrán en grupos pequeños, estarán aquí el día completo en la escuela y estarán con el mismo grupo de estudiantes y el maestro o maestra. Los estudiantes también estarán en el mismo, compañeros del mismo grado. We also will maintain 6 feet of social distancing. Students and staff will wear their masks and be expected to follow health and safety protocols. También todos los estudiantes y el personal mantendrán 6 pies de distancia social, usarán sus mascarillas y seguirán todos los protocolos de salud y seguridad. Our students will have lunch outdoors in physically distanced settings,
And all of our families, students, and staff will be expected to sign an agreement saying that they understand these community safety procedures prior to coming to class on campus. Todos los estudiantes tomarán almuerzo en el aire libre afuera. Las familias y los estudiantes, el personal también, tendrán que firmar un acuerdo con respecto a las expectativas, los procedimientos de cómo vamos a mantener toda la seguridad en la comunidad y en la clase. Oh, sorry. So what's the day going to look like for a student who says yes to the hybrid learning, to having in-person instruction? Well, our students, sorry, Mercedes, our students are going to continue to take their classes through the distance learning platform using their computers. They'll have a hybrid model where 3 days a week they'll be at home and 2 days a week they'll be at school. So, ¿cómo se verá el día de un estudiante que tenga el aprendizaje híbrido? El estudiante continuará tomando sus clases a través de las plataformas en su computadora en distancia, pero vendrá 2 días a la semana a la escuela y 3 días en casa. And so our teachers who are in person, they'll be able to give some redirection to children who are with them, but they won't be giving significant one-on-one assistance because they'll be teaching their distance learning students at the same time. So, los maestros estarán presentes con los estudiantes en el salón, pero no podrán los maestros dar instrucción directo o enseñar el material al estudiante que va a estar ahí en persona. ¿Por qué? Porque el maestro va a estar también enseñando por medio de la plataforma virtual, por la computadora, a sus estudiantes también que están en casa. And during transition times between classes or at lunch, when students are having breaks at home, the students at school will have a chance to safely engage with their peers, with other teachers, and have that social interaction that we know so many of them have been missing. También, pero una de las cosas que sí van a poder hacer durante la transición entre clase o el almuerzo, van a poder tener un tipo de socializarse, sea con sus compañeros o con el personal o maestro, claro, siguiendo todos los protocolos. Okay, now if your student is not choosing to come in and they're staying in distance learning, the world shouldn't change very much for them. The schedules are aligned, so they'll have the same type of instruction they're having now, the same amount of live instruction. There is the possibility that we might need to change the time of an event. Say maybe one class right now starts at 1:15. It might have to start at 1:10 or 1:20 to make sure that the schedules work, but the amount of live instruction will be exactly the same as it is now. So, ¿cómo cambiará para el día para un estudiante que sigue tomando 100% aprendizaje en casa? No va a cambiar mucho. Los estudiantes en casa tendrán muy pocos cambios, van a tener los mismos cantidad de minutos en vivo que todavía reciben ahorita. Quizás haya un cambio pequeño, como en vez de tomar su recreo de 1:15, va a ser a la 1:20, pero no va a cambiar los minutos. All right. So this brings us to our second topic. How are we going to extend invitations? So, esto nos lleva al próximo tema. ¿Cómo vamos a invitar y dar prioridad a ciertos estudiantes? We're going to be inviting our students based on priorities to give students who have the most risk at being away from school support first. Vamos a tener que invitar a los estudiantes basado en un nivel de prioridad para que así podamos asegurarnos que los estudiantes que lo necesitan el apoyo más, lo reciban esta instrucción en persona, tengan acceso primero. Among the things we're looking at is whether or not the student has a disability. Are they learning English? Are they experiencing homelessness or part of the foster youth system? Do they receive free or reduced lunch? And are they having great difficulty with the distance learning program?
So, estas características del estudiante incluyen si un estudiante tiene una discapacitación, si está aprendiendo el inglés, si no tiene hogar o es considerado un joven que está en un hogar de crianza, o participa en el programa de almuerzo gratis o reducido, o quizás este estudiante está teniendo grandes dificultades para participar en el programa de aprendizaje a distancia. Specifically because we know that space is limited and we might not be able to provide a seat to everyone who wants one, we want to make sure that our process is clearly explained to families so that you can make the best choice for your family. When we extend an invitation to you, you can accept the invitation or you can decline it. You do not need to come if you are not comfortable coming. So, porque sabemos que esto va a haber espacio limitado, podremos, quizás no vamos a poder brindar un asiento para todos los estudiantes o familias que quieran que su estudiante participe. Y sabemos que esto va a ser difícil para algunas familias si solo un estudiante es invitado y otro no. Pero queremos también que sepan que las familias que son invitadas tienen la opción de aceptar este modelo híbrido o rechazarlo si no se siente confortable todavía de mandar a su estudiante, lo entendemos. O tienen las familias una opción. All right. So for an example, the Gomez family has 3 children attending DCP schools, 3. Sandra's in 6th grade, one of our middle schools, learning English and has a learning disability. Jazzy is in 8th grade. She's English proficient and is excelling in all of her courses. John's in 11th grade up at one of our high schools, English proficient, hasn't been attending distance learning and has a learning disability. And all of the students are in the lunch program. Even if all their teachers volunteered, Sandra and John would receive an invitation before Jazzy will, even though they're all in the same family. So, por ejemplo, digamos, este es un ejemplo de la familia Gómez. La familia Gómez tiene 3 estudiantes que asisten a la escuela DCP. El primer estudiante, Sandra, de 6º grado, está aprendiendo inglés y tiene una discapacitación de aprendizaje. Jazzy, de 8º grado, domina el inglés y está sobresaliendo en sus clases. Pero John, del grado 11, es competente en inglés, pero no ha asistido a las clases de aprendizaje a distancia y tiene una discapacitación de aprendizaje. Todos los niños participan en el programa de almuerzo escolar. So, incluso si todos los maestros optaran en regresar en persona, Sandra y John serían invitados antes que invitaran a Jazzy. We recognize that this is going to be very hard for some families if their children have different circumstances. And so that may mean that you need to wait to accept an invitation. We wish it wasn't the case, but that may be what you need to do. Reconocemos que esto va a ser difícil para algunas familias. Sabemos que cada familia va a tomar su decisión. Quizás algunos van a tener que decidir si es el mejor tiempo ahorita de mandar a uno y no a los 2, ¿verdad? Para esperar hasta que el otro sea invitado. So, reconocemos que van a ser decisiones difíciles para las familias. So now I want to go to the timeline so that families understand what we're hoping will happen. We'll talk about a couple of dates at a time before moving on to the next one. So on Thursday night around 5 o'clock, we'll know which teachers are volunteering and are available to provide instruction. So estas son las fechas importantes de este proceso. Primero, el jueves en la noche vamos a poder saber cuáles maestros han puesto como voluntario que quieren venir a brindar instrucción en la escuela. And then starting on Friday, we'll begin inviting families based on the number of seats that we have. Families will be able to accept or decline the invitation. They can let us know which days they can come, either Monday, Tuesday, or Thursday, Friday, and they will start signing the in-person agreement. Para abril 5,
DCP va a comenzar a invitar a las familias basado en esta lista de prioridades y las familias van entonces a aceptar o rechazar la invitación para el resto del año escolar. Luego las familias nos van a indicar qué día va a funcionar mejor para la familia, si es lunes o martes o jueves y viernes. Los padres y los estudiantes empezarán a firmar el acuerdo para regresar en persona. Then next Wednesday, our board of directors will be meeting to approve our plan for returning. And by the 22nd, we'll be sending parents the information regarding which teacher they've been assigned to, which day, and what room to report to. El 7 de abril, la Junta Directiva de DCP va a aprobar nuestro plan de regreso en persona. El 22 de abril, las familias que firmaron el acuerdo y aceptaron la aceptación van a recibir información sobre la asignación de maestro y el salón, al igual que confirmar el día que va a comenzar las clases. And we're hoping that our first students will be back on April 26th. That date is tentative because we still need to get approval from the state and county to open. If we can't do it on the 26th, it would be on May 3rd. Esperamos abrir los salones el 26 de abril y darle la bienvenida a los estudiantes, pero si esa fecha, si no nos permiten, porque todavía tenemos que tener autorización para volver a abrir del estado, el condado, la otra fecha tendría que ser posponerla para el 3 de mayo. And this is our first wave of opening. Teachers can continue to volunteer as health conditions improve in the county, as their vaccines come into effect, and more invitations can be extended at later dates. But we're going to start bringing students back as fast as we can. Esta es la primera fase donde los maestros están eligiendo regresar. Así como pasa el tiempo, quizás condiciones mejoren y más maestros opten por regresar. Eso quiere decir que más asientos pueden abrirse en otras fases antes de terminar el año escolar. So I've been noticing a number of questions, Mercedes, in the chat, and we'll cycle back to them. I don't want people to think we aren't noticing them. So keep putting them in the chat. Gracias por poner sus preguntas en el chat. Sígalos poniendo, no los estamos ignorando. Vamos a terminar la presentación y luego tomar preguntas. Síganlo poniendo sus preguntas en el chat. Gracias. We do need your help, every parent. We know right now we don't have enough seats for everybody who tells us they want one. So if you don't want the seat we give you, tell us right away so we can give it to someone else. Help us. Necesitamos su ayuda, padres. Sabemos ahorita que no vamos a tener suficientes asientos disponibles para todos los que deseen mandar a sus estudiantes a la escuela. Por favor, si usted recibe una invitación y no la quiere, déjenos saber inmediatamente para darle esa oportunidad a otro estudiante. Obviously, we're working on a really short timeline. We also have spring vacation in between. When you receive a call from us or an email from us, if you could respond as quickly as possible, that helps us use our time to doing the other work for opening instead of making follow-up phone calls. Estamos trabajando con fechas muy cercanas, así que por favor, si usted recibe una llamada o un correo electrónico del equipo de operaciones de la escuela, responda inmediatamente. También tenemos las vacaciones de primavera que nos va a interrumpir cuánto trabajamos, ¿verdad? Por favor, conteste cuando o regrese la llamada cuando le llamamos. If you wanted a seat and you get one, commit to using it and being there as frequently as possible to get the best benefit for your child. Y claro, si su estudiante consigue un asiento,
Por favor, comprométase al horario y trate de que el estudiante venga esos 2 días que se le asigna. If you receive the survey, be as flexible as you can. If you can come both Monday and Tuesday or Thursday, Friday, that will really help us because some of our teachers have their own childcare issues that make it that they can't come in every day. The more flexible you are, the easier it is to meet your needs. Por favor, trate de sea flexible. Si usted tiene la flexibilidad de decir, oh, cualquiera de esos 2 días funciona, si es lunes, martes o jueves, viernes, denos su flexibilidad, ya que no todos los maestros van a poder venir a veces los 4 días. Entonces, mientras más flexibles es usted, más podemos colocar a su estudiante en una rotación que funciona. Again, if you are fortunate enough that your child has a seat and you want your child to come to in-person, we need you to talk to them about following the safety protocols at all times. This is to keep everyone safe, but also to help everyone have confidence that we can trust one another and be in this community and provide for the in-person experience. The agreement you have will walk through all the expectations and everyone will be held to those expectations. Por favor, empiece ahorita a hablar con su estudiante de seguir el protocolos de seguridad, que van a firmar un acuerdo usted y su estudiante. Queremos todos ser responsables y mantener a nuestra comunidad segura. And the last two, if you don't get a seat in the first round and you really wanted one for your child, please be very patient. We believe more people will be volunteering and more seats will become available, but our office staff does not have the ability to move your child up the list. I've told them that they can't. They know that I'm looking. Please don't put them in that position. They hate to disappoint you. They really want to serve you and meet your needs, and they feel terrible when they have to say no. So, sabemos, bueno, si usted en la primera ronda no recibe una invitación para su estudiante y usted quería un asiento, le pedimos por favor paciencia. Realmente creemos que más maestros van a quizás a optar en venir, decidir venir en personas, o creemos que más asientos con más tiempo va a haber disponibilidad. La oficina, el personal en la oficina no va a poder cambiar la lista de prioridad. So, aunque usted hablara a la oficina para expresar su deseo, ellos no tienen la autoridad de cambiar a un estudiante o ponerlo más arriba de la lista de prioridad. Eso viene de Amy, de la oficina central, basado en esas características que les hablamos. Thank you, Mercedes. So now a switch to some really good news because we hardly ever get to share that. The state recently passed a law that is going to give us a considerable amount of money to provide support for our students to accelerate their learning. So, ahora algunas buenas noticias para terminar en buen términos. El Estado nos ha dado algunos fondos adicionales para ayudar y apoyar la instrucción suplementaria durante el verano y el próximo año escolar. And so next week, you'll be receiving a survey that asks you to tell us how important certain types of help for your child would be. So, la próxima semana usted va a recibir una encuesta que le va a pedir su opinión si algunos de estos servicios o programas serían útiles para su estudiante y su familia. Among those funding experiences, what people want is more than even is coming in. So we still will have to make some decisions. Aunque claro, la necesidad es grande más que los fondos que nos van a dar. So, sabemos que todavía vamos a tener que tomar algunas decisiones. But some of those things might be summer school or summer bridge programs to help students be connected to school, tutoring, extra coaching for teachers to help them with learning acceleration, after school programming, and increased mental health services.
So, algunos de estos programas que tenemos en mente que quizás puedan funcionar, por ejemplo, la escuela de verano podría ser una programas de puente para que durante el verano, antes que empiece la escuela, para que los estudiantes se puedan conectar antes que empiece la escuela. Puede ser tutoría o entrenamiento para los maestros, puede ser programación de clases o quizás más servicios de salud mental. So look for that survey and complete it when you get it to help us know how you think the resources should be spent. Así que vea esa encuesta que va a venir la próxima semana, llénelo y denos su opinión, qué sería mejor para ayudar a los estudiantes. Thank you, Mercedes. All right, so to come back, what's going to happen next? Just as a reminder, this week, I know which teachers have volunteered. We're going to start reaching out to families on the priority list with either a phone call or an invitation through School Messenger, and we need you to wait for that. So, hoy, disculpe, esta semana vamos a saber cuántos maestros van a optar para regresar a la escuela. Entonces, vamos a saber cuántos asientos va a estar disponible. Entonces, quizás empiece a escuchar las familias en la lista de prioridades. Van a recibir una llamada telefónica o una invitación. So, espere por eso. And families, again, you're going to choose, do you want to be in hybrid instruction or not? And if you say yes, you'll get more information from your school around the site-specific things, like how to drop off students or pick them up and that sort of thing. So, aquellas familias que opten en participar en esta instrucción híbrida en la escuela, después de aceptar, van a recibir más información de su escuela, específicamente con instrucciones de, por ejemplo, cómo va usted a dejar al estudiante, cómo lo van a recoger, etc. And lastly, we'll be sending a recording to families, and I'll post it to the website. Y por último, esta grabación se los voy a mandar mañana y va a estar también publicada en la red para que todos tengan acceso. Okay. So now it's time for questions, and there are a lot in here. And so I'm going back up to the top, and I'm going to read a few of the questions and give an answer. First, Heidi, I want to thank you for testing that link for me. Thank you so much. Ok, sabemos You're ahora welcome. vamos a poner, vamos a empezar desde arriba con las preguntas que pusieron en el chat. Gracias por su paciencia. So a first question was, if we're not comfortable sending my child back for in-person learning, what will happen? As we said, you'll continue with your distance learning schedule as it currently is, and you may decline an invitation that you get. La primera pregunta es, ¿qué tal si no estoy confortable en regresar o mandar a mi estudiante? Como explicamos, cada familia va a tener la opción de aceptar o rechazar esa invitación. Another question is, when are they going back? What day? Students will come back at the earliest on April 26th, which is a Monday, possibly May 3rd. Otra pregunta es, ¿cuándo van a regresar a la escuela? ¿Qué día? Ahorita tenemos programado, estamos planeando para el 26 de abril, que es un lunes, pero si por alguna razón se tiene que posponer, sería el 3 de mayo. Another question related to that was asking if we need to still have this be approved before we can open. Otra pregunta era si esto todavía tenía que ser aprobado antes que empecemos en clases en persona. And we have already begun the process with the county to do walkthroughs of our campuses to make sure that we're on track. We think we're going to make it on April 26th, but we always want to let you know whenever there might be a hang up. So ya empezamos el proceso con el condado donde ellos van a venir a visitar nuestra escuela pronto para asegurarse que está todo al corriente de acuerdo a las regulaciones que nos piden. What was the last thing you said, Amy? Well, just that I hope we're going to be ready on April 26th, but if the county tells us we need to fix something before we can open, that would be the reason for the delay. But we think the 26th.
Ujú. Esperamos que todo esté aprobado para el 26 de abril, pero si por alguna razón el condado nos dice que tenemos que arreglar algo o algo no pasó bien, entonces nos va a tomar un poquito más de tiempo y quizás por esa razón tendremos que posponer hasta el 3 de mayo. Mercedes, this question's a little bit complicated, so I'm gonna say the question first and then we'll go to the answers. So there are a few different questions that are asking about next year and if this is about next year. Hay algunas preguntas ahorita que están preguntando sobre el próximo año, que si esto va a ser algo como para el próximo año escolar. So what we're talking about today is what we plan to do for the rest of this school year. Next school year, we'll be coming back, we believe, with everyone able to come back unless they have a reason not to come back. But right now, we're just talking about from April 26th until the end of our school year in June. So, esta presentación está hablando específicamente para este año escolar, no para el próximo. So, estamos hablando para que regresar en persona de ahorita de abril 26 hasta el final en junio, cuando cerramos la escuela. Esperamos que en agosto, cuando regresemos, que podamos todos ya regresar en persona, al menos que, claro, haya una razón específica que una familia no pueda regresar en persona. Pero esta presentación o información es para lo que resta de este año escolar. Mercedes, I'm at comments up to 5:57. I think I've translated the Spanish questions that I haven't missed any, but I might need you to go back and look at one in a minute, okay? Another set of questions is about who is my child's teacher going to be and what will that look like? So, otra pregunta es sobre los maestros. ¿Quién va a ser el maestro? ¿Qué se puede esperar? And many of our parents have written in really great questions about this. There's many different questions, but I'm going to describe the whole thing together. Okay, hay muchas respuestas para esta pregunta, pero les va a dar ahorita más detalles. Okay, so we have a puzzle. Teachers are going to say whether they can come in or not. So And we have a priority list. Tenemos unas piezas. Primero, tienen la pieza de cuántos maestros van a optar para estar presentes y tenemos la otra pieza que es la lista de prioridad de estudiantes. So when we look at the students that have a priority, we look at the volunteer teachers and we assign them to the teacher they have, one of their teachers. So, cuando vemos a la lista de prioridad de estudiantes y alguien que escoja, yes, quiero regresar, vemos entonces a la lista de maestros que optaron en regresar y vemos si hay un maestro que el estudiante tiene en su horario y lo asignamos a ese maestro. And so at the middle school, for example, maybe I'm a student who got the invitation and Ms. Furton is my humanities teacher. I would spend the day with Ms. Furton, but I would also have my science class while I'm with Ms. Furton through distance learning. So, por ejemplo, digamos su estudiante está en la secundaria y la maestra Furton es maestra, ¿no? Es maestra de humanidades, por ejemplo. Entonces, ella optó en regresar. Su estudiante va a ser asignado a ella. Su estudiante va a pasar todo el día durante la escuela con la señorita Furton, pero su estudiante todavía va a asistir a sus clases, a sus otras clases, por ejemplo, la clase de ciencias, la clase de matemáticas, por medio de su computadora, aún estando presente en el salón con la maestra. When I'm in my STEM class with my other teacher, Miss Furton isn't going to teach me STEM, but she's going to make sure I'm paying attention and not goofing off. So, por ejemplo, si el estudiante tiene ciencias, todavía tiene que entrar a su computadora a tomar la clase de ciencias, pero la maestra presente en el salón, la maestra Furton,
no le va a enseñar ciencias, pero se va a asegurar que esté en la computadora y no esté, digamos, tan distraído. And during the breaks and transitions, she's also going to be talking to me, helping me to meet my classmates and have those social interactions that are so important. Y claro, ella también lo va a estar guiando al estudiante, asegurándose que tenga lo que necesita para estar presente en sus otras clases, tener esa interacción social que muchos de nuestros estudiantes necesitan. But I will still follow my distance learning schedule. So whatever classes I have right now, like an AP class or a computer science class, I will still have those classes in the same order that I have them right now. So, para el estudiante que viene en persona, su horario va a ser, digamos, similar o igual. Todavía en la computadora va a ir a su clase de ciencias, de matemáticas, por medio de la computadora. Su horario de cuando asiste a clases por la computadora va a ser igual. Simplemente va a estar físicamente en la escuela. Okay. There were a lot of questions about how we would be assigned. I think I got most of them. We might have to come back. Okay. Another question was whether or not students are required to be vaccinated. The answer to that is no. Right now, it's an experimental use authorization for vaccines, and we are not allowed to require it. So, ahorita hay una pregunta sobre vacunas y si los estudiantes, ciertos estudiantes sería un requisito que sean vacunados. Ahorita no, la respuesta corta. Ahorita está en estudios todavía la vacuna para jóvenes y no se puede hacer requerida. We have a few questions from parents saying, what if my child starts it, doesn't like it, and doesn't want to keep going? Hay algunas preguntas de, por ejemplo, ¿qué tal mi estudiante empieza este programa híbrido, va y luego no le gusta? I need to check in with my principals around what we would say for this, because we haven't had that question come up because parents have been asking us for the seat. Let me not answer it because I don't want to give the wrong answer, but let me check in on that and we'll cycle back. What I would say is I want you to think really carefully about your child and whether or not they get to decide or do you get to decide. So, para contestar esta pregunta, ella quiere, le gustaría mejor primero hablar con los directores de las escuelas para darle la información correcta. Lo que sí les quiere decir es que piensen mucho en su familia, en su estudiante. Usted conoce a su estudiante, qué funciona mejor para él o ella. ¿Y quién va a tomar la decisión, verdad? ¿Quién va a tomar esa decisión? Usted, el estudiante, juntos, para ver si regresan en persona. Another set of questions has come in asking me to restate the dates. So I'm going to put those back up. Oops, wrong way, Amy. So that people can see them. We will start inviting families on April 5th. And it will be rolling invitations. So if someone tells us, no, I don't want that seat, and they tell me that on 4/8, on 4/8, I'm sending out an invitation to the next student on the list. And if someone tells me on April 10th that they don't want the seat, on April 11th, I'm sending it out to the next student. So las invitaciones van a venir día a día porque estamos siguiendo una lista, ¿verdad? So digamos, hoy lunes vamos a llamar a 5 familias, esas 5 familias y tengo 5 asientos, 4 dijeron sí quiero y una me dijo que no. Ok, el otro día, martes, llamo a otra familia para ofrecerle ese asiento. Entonces, no va a ser solo un día donde se va a mandar invitaciones, va a ser casi diariamente mientras llenamos todos los asientos disponibles. And some people have asked, how will they get their invitation? They will either have a phone call invitation from the operations team at the school office, or something will come out through school messenger, depending on how many families we need to contact.
So, han preguntado cómo vamos a recibir esta invitación otra vez. So, va a ser una o la otra manera. Primero, quizás, dependiendo en los números, cuántos estudiantes tenemos que invitar. Primero quizás reciba una llamada o quizás reciba una invitación por correo electrónico diciéndole que tiene que llenar algo. So, lea bien su correo electrónico o vea si tiene alguna mensaje. Some folks have asked about how this would affect participation at the Boys and Girls Club if your child is attending that. You'd want to coordinate with Boys and Girls Club if you choose to accept the invitation, that they know not to expect you on those 2 days. So, alguien preguntó, ¿esto va a afectar si mi estudiante está asistiendo ya al programa de Boys and Girls Club? Y la respuesta es que debería de mantener la comunicación con Boys and Girls Club. Van a ajustar los días, simplemente que ellos sepan cuándo su estudiante va a estar en el lado de la escuela con el maestro y cuándo va a estar con Boys and Girls Club. The next question, Terry, I can see you. So if you can give me a head nod if I say the right thing and give me a head nod no if I'm wrong. The question is, will students be expected to come back in their full uniform for this program? And my memory, Ms. Furton, is that we are asking students to come in free dress for the duration of the year, but I don't know if that is the decision. High schools, that's the decision, right, Jordan? But middle schools, I'm not sure what they decided. So let me check back and Let me we'll text send them. that I'll out. get right back to you. Okay. And then the second question that goes along with that is, if they do need to wear uniforms, where do they get them? So let's commit to responding to families around uniforms so we can get that back. Gracias por la pregunta sobre uniformes. La pregunta fue si van a requerir que los estudiantes lleguen en uniformes. La directora Furton confirmó que para las preparatorias, so DCP Alum Rock High School y DCP el primero, sí van a requerir que los estudiantes vengan en uniforme. Para las secundarias, Alum Rock Middle School en DCP El Camino, van a checar ahorita, van a ver qué decisión tomaron los directores. So, les vamos a mandar más información. Hi, bud. What, baby? Y para, para los que no tienen uniforme ahorita, vamos a comprometernos a mandar más información sobre cómo obtener estos uniformes. There have been several questions in the chat about the cleaning procedures. The schools will go over with you exactly how they're doing. I've been to the campuses. I'm so impressed with the work that our operations team has done to get this lifted up. But there are very specific cleaning procedures that are in place. That's part of what the county is inspecting for, to make sure that we're in compliance with the law. So, hay bastantes preguntas sobre la seguridad, la limpieza, de cómo vamos a mantener, y ella quiere que sepan que ella ha visto y está impresionada de todos los procedimientos que DCP ya tiene en lugar para mantener todo limpio, de acuerdo a lo que nos piden que tengamos. Esto es algo que va a venir el condado a inspeccionar nuestras escuelas para que ellos también nos aseguren que estamos haciendo todo lo que debemos que hacer. So, específicamente, cada escuela tiene su protocolo de cómo hacer las limpiezas. So, esta información estará, creo que, también en una guía que se le va a mandar a los padres. There's a guide as well, Amy. Yep, there's a guide that will describe everything. Yep, a guide and descriptions that'd be very clear. I think my experience on being on the campus, and I think for families, this will be the case as well, is as students have the experiences and they come home and talk to you about it, it will be much more clear than any words I could say to you. Sí, y ella sabe que esto es algo que nos va a causar muchos nervios. Creo que los estudiantes ya cuando vengan, ellos le van a platicar a ustedes su experiencia y cómo sucedió todo. So, estamos seguros de que ellos le van a informar también cómo estamos haciendo. Mercedes, there's some questions around 608
in the chat that I'm not positive I'm getting them correct from Brenda, if you can go check that. In the meantime, I'm going to skip ahead. Some folks have been asking privately and in the public chat, what counts as a disability? Is it both a 504 and an IEP? The answer to that is yes, both a 504 and an IEP. La pregunta viene sobre cuál es considerado estudiantes con una discapacitación. Cuando hablamos de eso, hablamos de estudiantes que están recibiendo servicios educativos especiales o el departamento. Y sí, va a incluir a estudiantes que tienen su plan individualizado, el IEP, y planes de 504. And then to answer the question about Brenda, I'm not quite sure. I think it's asking if teachers are mandated to have vaccine. I think she just wrote it incorrectly. Okay. So the question is whether or not teachers are required to be vaccinated, and it's the same rules. We're not allowed to require it. We are encouraging it, but we are not allowed to require it because it's an experimental vaccine still. Gracias. La pregunta creo que Brenda preguntó era sobre las vacunas, si los maestros tendrán que tenerlas. En este momento no es mandatario de que lo tengan, pero está disponible a todos los educadores. But this is the reason that social distancing and masking is required of everyone, even if you have your vaccine. Y esta es la razón de por qué todavía tenemos que seguir estas guías, ¿verdad? De tener la distancia de 6 pies, mantener tu máscara todo el tiempo, porque aún los que tengan la vacuna, queremos mantenerlos a todos seguros. Mercedes, there's going to be another question at 6:12 from Yanette, but I'm going to answer Monique's question right now. She asked, how many students are eligible under the criteria of the priority levels? At DCP, it's almost every student. About 85% of our students meet one or more of these characteristics. In other schools, that's not the case, because our mission is to make sure that all students in San Jose have an opportunity to go to college, and we prioritize our first generation families. Almost 80 to 85% of our students qualify for free and reduced lunch. So that's a criteria here that is almost everybody. So, la pregunta hablaba sobre las criterias, las prioridades, esta lista de prioridad. La verdad es que casi el 85% de nuestros estudiantes es parte de una de estas características en la lista de prioridad. Por ejemplo, casi el 80% o más de nuestros estudiantes reciben el almuerzo gratis o reducido, etcétera. Y es que porque en DCP, claro, estamos en esto. Es nuestra misión de ayudar y llevar a nuestros estudiantes de primera generación también a la universidad. Mercedes, can you tell me that question? My Spanish is not strong enough to... Janet was asking about uniforms, but we answered that. Mm-hmm. Okay, and then there's a number of questions, Ms. Furton and Ms. Apgar, they're asking about graduations planned for seniors. And then I also see some references to promotion. Yes, those plans are forthcoming. We will be having activities, and I know principals are eager to communicate that to you later, but just making sure folks know that. Hay unas preguntas sobre la graduación y al fin del año. No estamos ignorando eso, pero queremos que esa información va a venir de su escuela directamente. Okay. A couple questions asking about spring break. It's a week. It starts April 12th. Many of us are looking forward to that. Las vacaciones de primavera es una semana, de abril 12 al 16. Es una semana. And I've seen a number of questions that have come in regarding what time the day will start and what time it will end. It will mirror your distance learning schedule. Again, schools might need to make an adjustment to that schedule based on their start and end times and what makes sense for them to do for lunch. Mm-hmm.
Los tiempos, el tiempo completo en clase va a basarse en el horario que tiene la escuela, pero va a ser un tiempo completo. So esa información va a venir de su escuela. Otra vez, quizás el horario cambie un poquito de cuando antes, si estuvieran antes de la pandemia, cuando tomaban el almuerzo, ahora quizás se vea diferente a qué hora, qué tiempo en el día. Pero esa información su escuela se lo va a mandar cuando esté listo para el programa. And I think, Amy, we have maybe 2 more questions for today. Yep. We will use all of these questions to make frequently asked questions, but one that I wanted to make real certain, a few parents have been asking, if I don't want my child to come, do I need to give you documentation for them not to come? No, you can just tell us no, thank you. Una pregunta importante, ¿qué tal si realmente no quiero que mi estudiante regrese en persona? ¿Tengo que darles algún documento? Y no le vamos a pedir nada, simplemente díganos que no quiere que su estudiante regrese. And the last one I'd like to take, I don't know, Sarah, I don't know your last name, but you made a comment that said that you appreciated the efforts that the school staff has been making to support your children. This has been such a hard year for all of us, whether you're facing an economic hardship, you have health issues in your family, you've just had your life disrupted and turned upside down. Every one of us who can show kindness to someone else, it makes such a difference. And Sarah, as I was reading your comment, I just was so grateful for you and my community. So thank you. Último comentario que quiere hacer Amy. Quiere darle gracias a Saraí. Gracias por sus comentarios. Estos son tiempos difíciles. Hemos tomado decisiones muy difíciles este año. Y como comunidad juntos hemos llegado hasta aquí y realmente mostrar ser bueno, mostrar su bondad pues y empatía, se lo agradecemos de veras. Yes, and COVID is awful. So thank you so much. Sí. We will be recording this. We'll be sending you out messages as we can. I hope that I have the opposite problem, which is too many seats and not enough kids who want them. And I hope that that's the disappointing news that I have to say to someone, I'm sorry, your room's not full. That would be a wonderful problem. But we thank you for your time. We'll get that information out. And again, it will be rolling. So if you don't hear the first time, don't be too disappointed. It might happen the next time. Muchas gracias por su tiempo, padres. Gracias. Esperamos que pronto podamos darle un asiento a todos los estudiantes que quieran regresar. No se alerte mucho si el viernes o el lunes no recibe una llamada. Va a ser todos los días que vamos a estar llamando. Así que gracias por su paciencia, por estar aquí. Y realmente de parte de todo el equipo de Amy, del equipo de la oficina y de las escuelas, estamos súper ansiosos y felices de ver caritas y personas pronto. I just wanted to say, on behalf of the team, and I know I speak for the sites as well, thank you so much. We are excited and we cannot wait to see some student faces. Like, we're just so excited. Gracias, padres.